La noche se había instalado en la Ciudad de México, envolviendo todo en un manto de silencio profundo. Mientras organizaba los juguetes en el aula de la escuela Montessori, el eco de mis pasos resonaba en las paredes, creando una compañía inquietante en la soledad de la noche. Era mi turno nocturno, y aunque había estado allí muchas veces, había algo diferente en el aire. La atmósfera parecía cargada, como si cada rincón de la iglesia que albergaba la escuela guardara secretos que esperaban ser revelados. De repente, el sonido de la campanilla de la iglesia interrumpió mi concentración, sonando a las 11:45 p.m. Me detuve en seco, sintiendo que un escalofrío me recorría la espalda. Con un leve suspiro, decidí que era mejor investigar. Al abrir la puerta principal, la luz de la farola iluminó la entrada y, ante mis ojos, se presentó una figura frágil y encorvada. Una anciana, con el cabello canoso y desordenado, murmuraba el nombre Abby, repetidamente, como si fuera un mantra que la mantenía anclada a este mundo. ¿Se encuentra bien?, le pregunté, mi voz resonando en la oscuridad. Ella levantó la mirada. Sus ojos eran dos pozos profundos de tristeza y confusión. Abby, susurró de nuevo, ignorando mi pregunta. Sentí un nudo en el estómago. La anciana parecía estar perdida, como si su mente vagara en un lugar distante. Me acerqué un poco más, intentando captar su atención. ¿Necesita ayuda?, insistí, pero solo recibió mi pregunta con un silencio inquieto, mirando hacia la ventana, como si esperara a alguien que nunca llegaría. La inquietud comenzó a apoderarse de mí. Decidí que lo mejor era llamar a la casa de reposo cercana. Mientras esperaba que respondieran, la anciana continuaba su letanía de Abby, y yo no podía evitar sentir que había algo profundamente perturbador en su presencia. Sí, buenas noches. Hay una anciana en la entrada de la iglesia. Parece desorientada, informé al operador, tratando de mantener mi voz tranquila. La respuesta que recibí me heló la sangre. Lo sentimos, pero todos los residentes están presentes esta noche. No debería haber nadie afuera. Mis manos comenzaron a sudar. Miré a la anciana nuevamente, que ahora parecía acercarse más a la ventana, como si estuviera buscando a alguien o algo. La oscuridad fuera se sentía más densa, y el viento susurraba entre los árboles, creando un ambiente aún más inquietante. ¿Por qué estás aquí?, le pregunté en un susurro, más para mí mismo que para ella. La anciana giró lentamente su cabeza hacia mí, y en su mirada vi una mezcla de desesperación y tristeza que me hizo retroceder un paso. Abby, repetía, como si ese nombre fuera la clave para su existencia. El sonido de las sirenas a lo lejos me trajo de vuelta a la realidad. La policía estaba en camino, pero una sensación de desasosiego se había apoderado de mí. Estaba a punto de dar un paso atrás, cuando la anciana se volvió hacia mí nuevamente, y por un instante creí ver una chispa de reconocimiento en sus ojos. ¿La conoces?, le pregunté, pero mi voz se perdió en el aire helado de la noche. Ella simplemente continuó mirando hacia la ventana, ajena a mi confusión. Cuando los oficiales finalmente llegaron, mi corazón latía con fuerza. La anciana, al verlos, dio un paso atrás, como si cada movimiento de ellos la llenara de temor. Uno de los policías se acercó a ella, hablando en un tono suave. «Señora, ¿está bien? Vamos a ayudarla». Mientras la llevaban, no pude evitar sentir una punzada de inquietud. Algo en esta situación no estaba bien. Mientras cerraba la puerta tras ellos, me quedé mirando por la ventana, sintiendo que había dejado escapar algo importante. La noche continuaba, y con ella la sensación de que algo oscuro acechaba en la penumbra, esperando a ser descubierto. La noche estaba envuelta en una atmósfera casi palpable, como si el aire mismo
estuviera cargado de secretos. La anciana, con su mirada perdida en la ventana, me hacía sentir como si estuviera atrapado en una escena de una película de terror. La luz de la luna se filtraba a través de los vitrales de la iglesia, proyectando sombras danzantes en el suelo. Me acerqué un poco más, sintiendo que la curiosidad superaba al miedo. «Señora, ¿necesita ayuda?», pregunté, tratando de romper el silencio que se había instalado entre nosotros. Ella no respondió. Solo continuó mirando hacia la calle, como si estuviera esperando a alguien. La línea de su rostro era una mezcla de fragilidad y determinación, y algo en ella me llenaba de inquietud. Intenté recordar si había visto a esta mujer antes, pero su semblante me era completamente desconocido. Saqué mi teléfono y marqué el número de la casa de reposo. Mientras esperaba que alguien contestara, el sonido del silencio se volvió abrumador. La anciana giró lentamente su cabeza hacia mí, y en sus ojos vi un destello de reconocimiento, como si en algún rincón de su mente supiera algo que yo ignoraba. «¿Está ahí Abby?», murmuró, su voz temblorosa, casi ahogada por el eco de la iglesia. «¿Abby?», repetí, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. «No, señora. No creo que esté aquí». «¿Quién es Abby?». Ella volvió a mirar por la ventana, ignorando mi pregunta. Mi corazón latía con fuerza mientras la voz del recepcionista de la casa de reposo interrumpía mis pensamientos. «Todos los residentes están aquí, señor. No hay ninguna anciana que falte, lo aseguramos». Mis manos comenzaron a sudar. El frío de la noche se intensificó y la anciana se acercó aún más a la ventana, como si pudiera ver algo que yo no podía. «¿Quién está ahí?», pregunté, un poco más firme, tratando de obtener alguna respuesta. «Ella viene por mí», susurró, sus ojos llenos de lágrimas. «¿Quién viene por usted?», insistí, sintiendo que la situación se tornaba cada vez más extraña. La anciana giró su cuerpo hacia mí, y en ese instante, la oscuridad de la iglesia pareció engullirnos. «No lo entiendes, ¿verdad?», dijo con una voz casi inaudible. «Ella nunca se fue. Abby está atrapada aquí, como yo». Mi mente se llenó de preguntas, pero antes de que pudiera formularlas, escuché el sonido de sirenas a lo lejos. La anciana pareció percibirlo también, y su expresión cambió de una desesperación silenciosa a un rayo de esperanza. «No», gritó, retrocediendo, como si la llegada de la policía fuera algo que no debía ocurrir. «No pueden llevármela. Señora, necesitamos que se quede tranquila. La policía está aquí para ayudar», dije, aunque el miedo comenzaba a apoderarse de mí. La puerta se abrió de golpe y 2 agentes entraron. Uno de ellos se dirigió hacia mí, mientras el otro se acercaba a la anciana. «¿Está usted bien?», preguntó el primer agente, observando con desconfianza a la anciana. Ella está buscando a Abby», respondí, sintiéndome un poco tonto al mencionar eso. La anciana miró a los agentes. Su mirada se tornó oscura y profunda. «No la lleven», murmuró, su voz quebrada. «Ella es parte de mí». Los agentes intercambiaron miradas, y mientras uno trataba de calmar a la anciana, el otro se acercó a mí. «¿Cómo llegó aquí?», me preguntó, y en ese momento sentí que la noche entera se volvía una pesadilla. «No lo sé. Solo estaba organizando los juguetes», respondí, mi voz temblando. La anciana, con una súplica en su mirada, se volvió hacia mí una vez más. «Tienes que ayudarme. Tienes que encontrar a Abby». Su voz era un eco de desesperación que resonó en mi pecho. Mis pensamientos se agolpaban, y mientras los agentes intentaban calmarla, no podía sacudirme la sensación de que había algo mucho más profundo y oscuro detrás de su presencia. ¿Quién era realmente esta mujer? ¿Y qué la conectaba con Abby?
La noche apenas comenzaba y mi inquietud se transformaba en un deseo de descubrir la verdad. La noche se había vuelto un laberinto de sombras y ecos en la iglesia. A pesar de que la policía había llevado a la anciana, algo dentro de mí no podía encontrar la paz. Me quedé en el aula, con la escoba en mano, tratando de barrer los restos de inquietud que habían invadido el lugar. Las luces titilaban suavemente, como si quisieran advertirme de algo más allá de lo visible. Mientras limpiaba, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Miré a mi alrededor, pero todo seguía en calma. Solo es mi imaginación, me dije a mí mismo, aunque la voz que me respondía en mi mente no estaba convencida. Decidí que era hora de salir de esa aula y explorar la iglesia. Había algo en el aire que me llamaba, una insistencia que no podía ignorar. Al cruzar el umbral de la iglesia, el ambiente se volvió opresivo. La penumbra envolvía cada rincón y el silencio se sentía como una manta pesada. ¿Qué demonios está pasando aquí?, murmuré para romper la tensión, aunque sabía que no había nadie para escucharme. Mis pasos resonaban en el suelo de piedra, creando un eco que parecía burlarse de mi valentía. Cada sala que exploraba me hacía sentir más ansioso. Las sombras se movían en el borde de mi visión, como si estuvieran danzando en una coreografía macabra. No hay nada que temer, intenté convencerme, pero en el fondo sabía que había algo más, algo que había estado esperando. Cuando llegué al altar, me detuve. En el silencio, un susurro llenó el aire, como si las paredes mismas quisieran hablar. «Abby», llamé, recordando el nombre que la anciana había murmurado. Pero solo el eco me respondió, burlón y distante. «¿Qué quieres de mí?», pregunté con voz temblorosa, sintiendo que el aire se volvía más denso. De repente, un ruido sutil, como un roce, me hizo girar. Miré hacia el confesionario antiguo, un lugar que siempre había considerado como un refugio de secretos. Sin pensarlo dos veces, me acerqué. «Si hay alguien ahí, hable», dije, tratando de sonar más fuerte de lo que realmente me sentía. No respondieron, solo el silencio, y luego un susurro casi imperceptible. «Javier». El corazón me dio un vuelco. ¿Quién está ahí?», balbuceé, sintiendo que el sudor comenzaba a recorrer mi frente. Me acerqué al confesionario. La oscuridad dentro parecía tragar la luz que venía de las velas. «¿Eres tú, Abby?», pregunté, mi voz ahora un hilo de miedo. Sin embargo, lo único que recibí fue el silencio. Me armé de valor y decidí abrir la puerta del confesionario. Al hacerlo, me encontré con un interior polvoriento, lleno de viejas fotos colgadas en la pared. Me acerqué a mirar más de cerca, y un escalofrío me recorrió al ver una imagen de la iglesia en sus días de gloria. En una de las fotos, una mujer de cabello canoso sonreía, y su semblante me resultaba familiar. «¿Es posible que sea Abby?», pensé. En ese instante, el aire se volvió más frío y la sensación de ser observado se intensificó. «¿Qué están tratando de decirme?», grité, sintiéndome atrapado entre la razón y la locura. El susurro volvió, esta vez más claro. «No olvides». Era como si la voz saliera de las paredes mismas, como un eco de un pasado olvidado. Retrocedí, la mente nublada por la confusión. Yo solo quiero entender», murmuré, sintiendo que las lágrimas comenzaban a asomarse. Pero la respuesta nunca llegó, solo el profundo silencio de la iglesia que ahora se sentía como un ataúd. Sentí que debía salir de allí, pero mis pies parecían pegados al suelo. «Vamos, Javier, no te dejes vencer por el miedo», me dije en voz alta, como si eso pudiera darme fuerzas. Cuando finalmente encontré la voluntad de dar un paso atrás, un ruido sordo resonó detrás de mí. Me giré rápidamente
pero solo encontré la oscuridad que me observaba, implacable y silenciosa. «¿Qué es lo que quieres de mí?», grité, pero el vacío no respondió. De repente, una sombra se deslizó por la esquina de mi visión. La respiración se me cortó. «¿Quién está ahí?», exigí saber, pero la única respuesta fue el eco de mi propia voz, repitiéndose en el abismo de la noche. La atmósfera de la iglesia era densa y pesada, como si los muros estuvieran impregnados de susurros y secretos olvidados. Mis pasos resonaban en el suelo de madera. Cada crujido parecía amplificar la inquietud que se alojaba en mi pecho. A medida que me acercaba al confesionario, un escalofrío recorrió mi espalda, como si una mano helada me estuviera tocando. «¿Qué demonios está pasando aquí?», murmuré para mí mismo, tratando de calmar mi creciente ansiedad. Me detuve frente al confesionario, un antiguo mueble de madera oscura que parecía estar allí desde el principio de los tiempos. Las sombras danzaban en la penumbra y un leve susurro me llamó la atención. Me incliné para escuchar mejor y en un instante creí oír mi nombre. «Javier». La voz era tenue, casi como un eco lejano. Mi corazón se aceleró. «¿Quién está ahí?», pregunté, sintiendo que mi voz temblaba. No hubo respuesta, solo el silencio opresivo que parecía envolverme. Decidí abrir la puerta del confesionario, la cual chirrió ominosamente al hacerlo. Dentro, las paredes estaban cubiertas de polvo y telarañas. Había viejas fotos colgadas, amarillentas por el tiempo. En una de ellas, vi una imagen de un grupo de feligreses, todos sonriendo. Mi mirada se detuvo en una mujer de cabello rizado y ojos brillantes. «Abby», pensé, sintiendo un tirón en mi corazón. Era ella, la anciana que había encontrado en la entrada. La imagen estaba firmada en la parte inferior, «Con amor, de la comunidad». «¿Quién eres realmente, Abby?», me pregunté en voz alta, esperando que la respuesta viniera del aire mismo. Pero el silencio fue mi única compañía. Salí del confesionario, sintiendo que una sombra me seguía, como si cada paso que daba resonara en un eco de tiempos pasados. Mientras caminaba de regreso hacia el aula, mis pensamientos eran un torbellino. ¿Por qué estaba Abby aquí? ¿Qué la ataba a este lugar? La sensación de ser observado se intensificaba y no podía sacudirme la idea de que había algo más en la historia de esa mujer. De repente, mi teléfono vibró en mi bolsillo, interrumpiendo mis pensamientos. Era un mensaje de un colega. «¿Todo bien, Javier? Se te ve raro en la cámara de seguridad», decía. La inquietud me invadió de nuevo. ¿Cámara de seguridad? ¿Qué había grabado? Sin pensarlo dos veces, corrí hacia la sala de control. Las luces parpadeaban débilmente y la pantalla mostraba las imágenes en blanco y negro de la escuela. Rebobiné el video, mi pulso acelerándose a medida que buscaba el momento en que había encontrado a Abby. Cuando finalmente lo encontré, me quedé helado. La anciana apareció en la pantalla, pero lo que me hizo retroceder fue la imagen que la precedía. Era ella, en el mismo lugar, horas antes de que yo la viera. «¿Cómo es posible?», pensé, sintiendo que las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar de una manera aterradora. «Esto no tiene sentido», murmuré, sintiendo que la realidad se desmoronaba a mi alrededor. Decidí salir de la sala de control, pero antes de hacerlo, volví a mirar la pantalla. La imagen de Abby estaba congelada, mirando hacia la ventana, con esa misma expresión perdida que había visto en su rostro. En ese momento, un escalofrío recorrió mi espalda al recordar su murmullo. «Abby, Abby». Salí de la sala. Mis pensamientos eran un caos. La inquietante sensación de que algo me seguía se intensificó. «¿Qué quieres de mí?», grité al aire, sintiendo que la sombra que me acechaba se acercaba más. La iglesia
parecía cobrar vida a mi alrededor, cada sombra susurrando secretos que no estaba listo para escuchar. Mientras emprendía el camino de regreso a mi aula, una sensación de desesperación me envolvió. El aire se volvió más frío y el eco de mis pasos resonaba en la soledad. De repente, un susurro más claro atravesó el silencio. «Javier, ven». Me detuve en seco, el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. No podía ignorarlo. La voz, aunque tenue, parecía llamarme desde lo más profundo de la iglesia. Sin poder resistir, me dejé guiar hacia el sonido, la curiosidad y el miedo entrelazados en mi ser. Cada paso hacia adelante era un paso hacia lo desconocido, y no podía evitar sentir que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría todo. El siguiente día, después de una noche inquietante, decidí que no podía seguir ignorando los sucesos que me rodeaban. La imagen de la anciana en la ventana se había quedado grabada en mi mente, como un eco que no cesaba. Con el corazón agitado, me dirigí a la oficina del sacerdote, don Miguel, quien era una figura de gran respeto en la comunidad. La iglesia siempre había sido un refugio para mí, pero ahora, la oscuridad que parecía haberse infiltrado en su interior me llenaba de ansiedad. «Don Miguel, ¿podría hablar con usted un momento?», le dije mientras abría la puerta de su despacho. Él levantó la mirada de un libro antiguo que estaba leyendo y sonrió con amabilidad. «Claro, Javier. ¿Qué te preocupa?». Me acomodé en la silla frente a su escritorio, sintiendo que las palabras se enredaban en mi garganta. Finalmente, logré articular. «Anoche encontré a una anciana en la puerta de la iglesia. Su nombre es Abby y algo no está bien con ella». Don Miguel frunció el ceño, dejando el libro a un lado. «Abby», murmuró, como si el nombre tuviera un peso especial. «Desapareció hace años. Se decía que su espíritu ronda por aquí, buscando respuestas». «¿Respuestas? ¿Por qué?», pregunté, la curiosidad y el miedo entrelazándose en mi pecho. La historia de Abby es trágica. Era una mujer muy querida en esta comunidad, pero un día simplemente desapareció. Algunos creen que su alma no ha hallado la paz y que su presencia es un llamado a los vivos para recordar lo que se ha perdido», explicó, su voz grave llenando la habitación con un aire de solemnidad. Mis pensamientos giraban en torno a la anciana. No podía sacudirme la sensación de que había algo más profundo en su aparición. Tal vez la conexión que tenía con la iglesia no era solo casualidad. Después de un breve silencio, decidí compartir lo que había visto en la grabación de las cámaras de seguridad. «Don Miguel, revisé las grabaciones y...». Mi voz tembló al pronunciar las palabras. «La anciana aparece en la escuela antes de que yo la encontrara en la puerta». «¿Cómo es posible?». El sacerdote se volvió serio. El brillo en sus ojos se desvaneció. «A veces, Javier, los espíritus encuentran maneras de comunicarse con nosotros, incluso antes de que los reconozcamos. Es un recordatorio de que el pasado nunca está realmente muerto». Su afirmación me dejó inquieto. La idea de que la anciana había estado observándome, de que había estado presente en mi vida antes de que yo siquiera la conociera, me hacía sentir vulnerable. «¿Qué debo hacer?», pregunté, casi suplicante. Don Miguel tomó un profundo respiro, como si estuviera sopesando sus palabras. «Debes confrontar lo que temes. A veces, el único camino hacia la paz es abrazar el dolor que hemos tratado de olvidar. Pero ten cuidado, hay fuerzas que no comprendes del todo». Con un nudo en el estómago, me despedí de él y volví a la escuela. La luz del día no lograba disipar la inquietud que me envolvía. Me senté frente a las pantallas de las cámaras, revisando cada grabación con atención. La imagen de la anciana aparecía y desaparecía,
como un susurro en la oscuridad. ¿Por qué estás aquí?, murmuré en voz baja, como si esperara una respuesta. Pero solo el silencio me respondió. Sentí una punzada en el corazón al pensar en Abby y en lo que pudo haberle sucedido. La idea de que su espíritu estuviera atrapado me llenó de una tristeza profunda. Era como si los ecos de su vida resonaran en cada rincón de la iglesia, en cada rincón de mi propia vida. Mientras reflexionaba, una idea comenzó a formarse en mi mente. Quizás había una manera de entender su dolor, de liberar su alma. Pero, ¿estaba yo preparado para lo que eso significaba? ¿Era capaz de enfrentar mis propios demonios? A medida que el día avanzaba, la sensación de que algo iba a suceder se intensificó. El aire se volvió denso, casi eléctrico, y una parte de mí sabía que la noche traería consigo nuevos encuentros. Sin embargo, otra parte de mí deseaba huir, alejarme de la iglesia y de todo lo que representaba, pero no podía, no después de lo que había aprendido. Estaba atado a este lugar, a su historia, y a la búsqueda de respuestas que me empujaba hacia adelante, hacia lo desconocido. La tormenta arremetía contra las ventanas de la iglesia. El sonido del trueno resonaba como un grito ancestral que clamaba por atención. La lluvia caía en torrentes, casi como si el cielo mismo llorara. A pesar del caos afuera, algo dentro de mí me atraía hacia la iglesia, como un imán tirando de mis entrañas. Sin poder resistir, me encaminé hacia la entrada, los pasos resonando en el suelo de piedra. Al abrir la puerta, un frío inusual me envolvió. No era solo la temperatura, era una sensación de presagio, un aviso de que estaba a punto de cruzar una frontera que nunca debí cruzar. Me detuve un momento, tratando de escuchar si había alguien más, pero el silencio era abrumador. Sin embargo, no tardé en notar una figura en la penumbra. Una vez más, la anciana estaba allí, con su rostro iluminado tenuemente por la luz de una vela que parpadeaba en un rincón. «Abby», murmuré, sintiendo que el eco de mi voz retumbaba en las paredes como un lamento. Pero no era la voz de una extraña. Era el eco de un profundo anhelo que resonaba en mí. La anciana giró lentamente su cabeza hacia mí y lo que vi me hizo caer de rodillas. Su rostro, frágil y surcado por arrugas, era el rostro de mi madre. Javier. Su voz era un susurro, cargado de dolor. Siempre has estado tan cerca, pero nunca has querido ver. No, esto no puede ser. Mamá, desapareciste hace años. ¿Qué te ha pasado? La desesperación se apoderó de mí mientras la miraba fijamente, buscando respuestas en sus ojos. No me fui, hijo. Fui atrapada aquí, en este lugar maldito, explicó, extendiendo una mano temblorosa hacia mí. Ellos me llevaron, me hicieron parte de un ritual oscuro. Y ahora, tú debes ayudarme a liberarme. ¿Liberarte? ¿De qué? ¿Cómo? ¿Por qué no me dijiste antes?, balbuceé, sintiendo cómo la realidad se desmoronaba a mi alrededor. Los espíritus que han sido atados a esta iglesia no pueden encontrar la paz. Necesitan que alguien complete el ritual que me atrapó, dijo con un tono de súplica. Tú eres el único que puede hacerlo, Javier. Debes enfrentar tus miedos y aceptar lo que has tratado de olvidar. ¿Mis miedos? ¿Qué miedos? Quiero que regreses conmigo. No puedo hacer esto, grité, sintiendo cómo la angustia invadía mis venas. Los recuerdos de mi infancia, de su risa, de su voz, todo se desvanecía ante la idea de perderla nuevamente. Si no lo haces, estaré atrapada aquí para siempre. Y no solo yo. Todos aquellos que, como yo, han sido olvidados, insistió, sus ojos brillando con una mezcla de tristeza y determinación. Tomé un profundo respiro, sintiendo el peso de su mirada. Era como si cada lágrima que no había derramado en años fluyera en ese instante. ¿Qué tengo que hacer?,
Pregunté, mi voz apenas un susurro. Debes regresar al confesionario, donde todo comenzó. Allí encontrarás el objeto que necesita ser destruido. Solo así podremos romper la maldición, dijo, su voz llena de esperanza. El miedo burbujeaba en mi interior mientras me dirigía al confesionario, recordando las sombras que había visto antes, los ecos de murmullos que me habían perseguido. La tormenta seguía rugiendo afuera, como si el mundo estuviera a punto de colapsar. Al llegar, el aire se volvió denso, casi palpable. Dentro del confesionario, la penumbra era casi opresiva. Busqué a tientas, mis manos temblando, cuando encontré un viejo libro cubierto de polvo y telarañas. Al abrirlo, una ola de frío recorrió mi cuerpo, y las palabras comenzaron a danzar ante mis ojos, revelando el oscuro ritual que había atrapado a mi madre. Debo hacerlo, murmuré para mí mismo, debo liberarla. Con cada palabra que pronunciaba, sentía que el peso de los años caía de mis hombros. Los ecos de mis miedos se desvanecían y la luz comenzaba a filtrarse a través de la oscuridad. En ese momento, comprendí que enfrentar el pasado no significaba quedarme atrapado en él, sino encontrar la paz que tanto había anhelado. «Mamá», grité con todas mis fuerzas, «estoy aquí contigo, voy a liberarte». El aire tembló a mi alrededor y una luz brillante emergió del libro. Las sombras comenzaron a desvanecerse y por un instante vi a mi madre sonriendo, su rostro iluminado por una paz que nunca había conocido. «Gracias, hijo. Ahora somos libres», susurró su voz, mientras su figura se desvanecía en la luz, llevándose consigo las sombras del pasado.